Como ya sabéis, en el marco y el ámbito del aniversario que estamos celebrando, el 575 aniversario de la fundación de la Hermandad, el 9 de mayo de 1448, pues con la Diputación de Formación se idearon una serie de conferencias, bueno, que tuviesen más o menos como fundamento pues aquellos orígenes fundacionales de la hermandad. En esta ocasión, pues toca la relación de los franciscanos en el siglo XV y XVI. En 1448, recordamos, siglo XV, cuando se funda la hermandad, pues la relación de los franciscanos. Como hermandad franciscana, pues nos imaginamos que el contenido de la conferencia tendrá mucha relación con esos orígenes. ¿Vale? Para la conferencia, pues nuestro hermano Antonio Valiente Romero, que ponente de esta conferencia, al que agradecemos desde luego que haya pues, que participe en este acto, que haya consentido estas palabras, y para la presentación del ponente pues será nuestro hermano Antonio Montero quien haga la presentación. Pues sin más, le damos la palabra a Antonio Montero. Bueno, pues en primer lugar doy las gracias a nuestro hermano Valiente por haber aceptado. Y Antonio Valiente nace en Sevilla en 1976, es hermano de nuestra hermandad de la Veracruz, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, con la tesis Sericultura en España y el arte mayor de la seda en Écija, siglos XVII y XVIII, calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad. Ha orientado su actividad profesional e investigadora hacia el área de conocimiento de la historia moderna, desarrollando múltiples proyectos también en el ámbito de la archivística y de la biblioteconomía. Ocupa también el cargo de tesorero en el convento de capuchinos de Sevilla y es un gran conocedor del franciscanismo. Ha participado en proyectos de investigación desarrollados por múltiples instituciones como la Universidad de Sevilla, Córdoba o Jaén. Ha realizado también diversos estudios sobre la orden capuchina, centrándose principalmente en la vocación de la Divina Pastora de la Dama y la historia de los distintos conventos de la provincia de Andalucía, como el de Antequera o el propio origen de esta provincia. Una de sus grandes obras y que es muy conocida fue la edición que hizo sobre la pastora coronada de Cristo del Espíritu. Bueno, sin más, pues le cedo la palabra a él y que nos ilustre con esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera empezar pues agradeciendo a la Hermandad de la Veracruz y la Fundación la posibilidad de estar hoy aquí con todos ustedes. A su asistencia, por supuesto, y Antonio, pues la generosa presentación de mi trayectoria profesional que acaba de hacer, ¿no? Realmente el franciscanismo pues, está presente en Sevilla prácticamente desde sus orígenes, desde un momento muy temprano, como voy a explicarles a ustedes a continuación, pues desde la vida de San Francisco prácticamente. Por tanto, da una ponencia sobre el franciscanismo en Sevilla entre los siglos XV y XVI, refiriéndose a ese marco cronológico. Bueno, es bastante complicado porque realmente en Sevilla se plasman todas las tensiones y todas las ramas y las diferenciaciones prácticamente que va a haber en el franciscanismo en toda Europa, ¿no? Por tanto, es necesario ir hacia atrás y explicar un poco pues, de dónde bebe cada una de ellas y esto pues, me hace que realmente vaya a enfocar la conferencia yendo bastante más. ¿De acuerdo? Empezaré por prácticamente la vida de San Francisco y iré pues, tratando un poco cuáles son las distintas sensibilidades del franciscanismo y cuál fue su presencia y su importancia en Sevilla hasta el siglo XVI, que es el límite cronológico como establecido por aquí. Bueno, como ya adelantaba, el franciscanismo pues, experimenta unas tensiones tremendas prácticamente desde sus orígenes y en gran medida
Esto es por la propia labor del propio San Francisco y las presiones también que sufrió, ¿no? Siempre se ha pensado que todo esto viene de que era muy difícil llevar el ideal de San Francisco a convertirlo en una orden organizada. Sin embargo, realmente hay una problemática de corte jurídico, canónico, detrás, basado en las reglas de San Francisco, que es muy difícil de solventar, ¿no? San Francisco escribió, en realidad pues podemos decir que dos reglas y una de ellas con dos versiones. La primera de ellas es el denominado propósito militar, que ocurrió en 1209 y es aprobado, pero oralmente por el Papa en 1212. Y además ese texto se pierde misteriosamente después de la muerte del propio San Francisco, ¿vale? Por tanto queda ahí como una especie de vacío ideal donde distintas ramas, distintas sensibilidades intentan plasmar, intentan rellenarlo de lo que creen que es el franciscanismo o debió ser el franciscanismo original y primigenio. Y por otra parte, de las reglas franciscanas propiamente dichas, hay ocasiones, la regla no mudada de 1221, que fue aprobada también oralmente por el pontífice, y la regla mudada de 1223, que esta sí fue aprobada pues a través de una, concretamente de una solemne 9 del 29 de diciembre. Según las crónicas, el propio San Francisco no estaba nada satisfecho con la regla mudada. Y se habla en algunas crónicas de que recibió ciertas presiones y debido a esto existe pues, un documento adicional que es el famoso Testamento de San Francisco. ¿Qué es el Testamento de San Francisco? El Testamento de San Francisco es un documento que no tiene valor jurídico desde el punto de vista del derecho canónico, es meramente, digamos, una recomendación, pero el de San Francisco prescribe algo que no está en las reglas juradas que hemos conservado, la pobreza extrema, que es algo que además muchas sensibilidades del franciscanismo creen que trascienden y que es el verdadero contenido que había en el propósito militar. Esto es lo que va a configurar la mayor parte de las tensiones que sufre, como digo, el franciscanismo. Por otra parte, el franciscanismo pues, estaba en Andalucía prácticamente, como os he comentado antes, desde origen y el día de San Francisco, ¿no? San Francisco estuvo en la península ibérica, en teoría hizo un viaje para peregrinar a Santiago de Compostela, pero dado el carácter que tenía el propio San Francisco, sabemos que todos sus viajes fueron en realidad no solo peregrinaciones, sino fueron viajes misionarios, por ejemplo, el viaje hacia Egipto, y que tenía como una gran tendencia a intentar misionar y evangelizar a los musulmanes. Pues no hay nada extraño pensar que ese primer viaje ya hiciera pues, alguna entrada en Andaluz para llevar a cabo misiones. Pero aún así, además, es cierto que él mismo es el que envía dos misiones al Andaluz muy poco después, en 1217, una a cargo de un fraile, o dirigido por un fraile llamado Fray Zacarías, del que no sabemos, no conocemos el apellido siquiera, hay muy pocos datos sobre esta época, y una segunda en 1219 a cargo de Fray Juan Parenti. Claro, realmente en una edad musulmana, evidentemente no se podía hacer, por supuesto. Realmente, ¿qué objetivo tenían? El objetivo eran los cristianos que vivían bajo el Estado musulmán, y gracias a eso pues, tenemos testimonios según los cuales pues, hay terciarios franciscanos desde un momento muy temprano en Andalucía. Otros elementos, por ejemplo, para considerar esto pues, son que en 1223 el capítulo general de los franciscanos, poco después el San Francisco pues, elige la provincia de Berbería, y como provincia de Berbería, como demarcación jurídica para ellos, pues se puede agrupa Túnez, Marruecos y Andalucía. ¿Vale? Posteriormente hay unas fundaciones muy tempranas. Baeza, el convento franciscano, se funda en torno a 1228, Lugo en 1234 o Córdoba en 1239, pocos años antes realmente de la conquista de Sevilla, ¿no? En 1260, el capítulo general pues, convierte en custodia lo que era la parte andaluza de esa custodia de Berbería, la hace custodia independiente, y finalmente, en 1500, pues surge la provincia de como demarcación, con un ministro provincial, con toda la. En todo esto, pues también tiene mucho que ver el hecho de que
sería concretamente, pues los franciscanos son muy bien acogidos, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, donde normalmente, por la vertiente pastoral que tienen, pues tenían problemas de jurisdicción con el clero diocesano. Según nos cuentan los documentos, en Sevilla el clero diocesano estaba tan mal preparado que realmente pues, el arzobispado cogió a los franciscanos pues, como agua de mayo prácticamente, porque además pues, se entendía que iba a ser pues, un acicate para subir mucho el nivel intelectual, pero como que esto fue a través del colegio que se establece en el convento de Casa. San Francisco, por otra parte, instituye 3 órdenes que bueno, hay una tendencia bastante generalizada a considerar esto como una mera cuestión de género, ¿no? Está de moda ahora. Primera orden son los frailes, segunda orden son las monjas, hombres y mujeres. Pero yo pienso que San Francisco en realidad es un estado político de los individuos en la iglesia para que el franciscanismo vaya a dar a todas partes. Y ahí juega un papel muy especial la orden tercera. ¿De acuerdo? La orden tercera que es la orden para los seculares, ¿vale? Para esas personas que tienen un compromiso matrimonial, que tienen familia, que viven en lo que los franciscanos llamaban el siglo y que realmente pues, quieren vivir una ideal franciscana. De esta manera, podemos transponerlo y vemos que los frailes realmente, la primera orden sería la orden que afecta al franciscanismo aplicado a aquellos que son clérigos, por tanto pueden ejercer cargos de responsabilidad en la iglesia, tenemos obligaciones pastorales, etc. La segunda orden, que ya las monjas, evidentemente, pues son personas que son eclesiásticas, por supuesto han hecho su voto, pero no pueden ejercer cargos de responsabilidad en la iglesia, evidentemente, pues por su condición de mujeres, ¿no? Y una tercera orden, que sería ellos, que son los seculares, que no solo no pueden hacer cargos de responsabilidad de la iglesia en ese momento, sino que además tienen una responsabilidad adicional, porque familiar, que no les permite pues, llegar más allá de determinado voto. Esto lo se va viendo a lo largo de lo que es la vida de San Francisco, cómo va creando la distintas órdenes. Todas estas órdenes van a experimentar sus extensiones propias del franciscanismo debido a la interpretación de estas reglas que les comentaba y bueno, la mayor parte de las ramas del franciscanismo tal donde lleva pues, tuvieron presencia en Sevilla y en la Constitución pues voy también recorrido por ella una vez a esta puntualización. No sé si ha pasado. Sí. En primer lugar, tenemos que hablar de los franciscanos conventuales. Son los primeros franciscanos que son los herederos directos de San Francisco. El problema es que, claro, San Francisco es muy viejo. San Francisco nunca se ordenó sacerdote ni nada parecido, ¿no? Y tras la muerte de San Francisco, la orden se clericaliza rápidamente, acceden muchos clérigos, muchos sacerdotes al franciscanismo, ¿no? A la orden franciscana. Claro, eso genera una tensión entre la faceta que San Francisco tenía muy bien equilibrada, pastoral por una parte y la faceta contemplativa por otra. Realmente, cuidado, cuando ocurre es que los clérigos, los sacerdotes, pues se centran mucho en su obligación pastoral y para ejercer la pastoral, pues, creo que hace falta grandes bibliotecas, hace falta centros de estudio, hace falta toda una serie de elementos que son necesarios y que no son compatibles con la pobreza extrema. Esta tendencia más clericalista y hacia la que va derivando el franciscanismo es lo que se denominó conventualismo. El conventualismo lo consolidó pues, San Buenaventura, que fue ministro general de la orden entre 1257 y 1274, es realmente el que lucha porque la orden se adquiera de esta forma, una forma del franciscanismo con una pobreza generada y dotado de estas cuestiones, ¿no? Grandes conventos, grandes bibliotecas, etc. Por eso, a San Buenaventura, como ven ustedes en la imagen, bueno, no sé si el puntero señala. ¿No? Bueno. Echamos imaginación, como ven ustedes, San Buenaventura en las manos tiene un libro sobre el que se sienta un convento. Siempre se presenta así a San Buenaventura. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir la imagen está hablando de su labor. La necesidad de los franciscanos conventuales que en un convento se asienta sobre los libros, sobre el estudio, que actúa como un cimiento simbólico de ese convento. Esa es la representación más clara que existe y que la encontramos en muchas representaciones históricas del pensamiento de San Buenaventura,
que se tradujo en el movimiento conventual. Claro, por supuesto, el movimiento conventual no llamaríamos movimiento, llamaríamos franciscanismo simplemente si no tuviera una respuesta. Y esa respuesta pues, se produjo por parte de aquellos griegos que no eran sacerdotes, que se inclinaban más hacia la vida conventual y hacia una pobreza más extrema y que creían que realmente pues, San Buenaventura y sus conventuales estaban desviando el ideal de San Francisco. De ese ideal que en teoría San Francisco debió poner por escrito en su propósito vital que misteriosamente se perdió, además poco después de fallecer, insisto en esa cuestión, ¿no? Bueno, pues los frailes que no estaban de acuerdo, ¿qué hicieron? Realmente yo creo que en vida contemplativa se retiraron a una serie de editorios en Italia y fueron denominados celantes, porque ellos así mismos se consideraban los que celaban por la verdadera pureza del franciscanismo, ¿no? Estos celantes realmente, pues no, los conventuales siempre se caracterizaron, a diferencia como de los observantes, pues eran bastante tolerantes con los movimientos que surgían en su seno. Siempre que a los clérigos se les permitiera, no se cuestionara el hecho de que por la necesidad de los centros de estudio y de los conventos, pues ellos no tenían ningún tipo de problema en que determinados frailes pues, fueran a vivir una vida eremítica. Los celantes, por otra parte, en principio, pues no tuvieron muchos problemas tampoco, ellos se retiraron al franciscanismo, como ellos lo consideraban, y no tenían ninguna afán costumbrista, hasta que entre ellos se extendió otra ideología ajena en principio al franciscanismo, que fue el joaquinismo. El joaquinismo, basado en la teoría de Beato Joaquín Nación, que había vivido anteriormente a San Francisco, pues tiene dos vertientes, ¿no? Joaquín Nación había defendido la pobreza extrema como el modo que llevaba a la santidad, la única manera de llegar a la santidad. Pero además, Joaquín Nación tenía una visión historicista de la sociedad, de la historia muy particular, ¿no? Había dividido la historia en tres eras. Había una era para él que sería la era del Padre, que fuera que, evidentemente, desde Moisés hasta el nacimiento de Jesucristo, y la era del Hijo, desde el nacimiento de Jesucristo hasta un momento determinado que Joaquín de Fiore preconizó que sería en el año 1260, en el que en torno a ese año se quería introducir el comienzo de la era del Espíritu Santo. Una especie de llegada del reino de los cielos a la tierra que se caracterizaría por la llegada previa del anticristo que se opondría a que se iniciara la era del Espíritu Santo. Bueno, esto en principio parecía una cuestión menor en el marco de los celantes, pero claro, cuando ascendió el pontificado Celestino V y todo lo que pasó después, pues la cosa cambió bastante. Celestino V es el Papa que cada vez que nos habla de Benedicto XVI nos dice hubo otro, que dimitió también, bueno, pues fue Celestino V, ¿vale? Celestino V además es uno de los pocos papas que no estaba de contra cuando fue elegido papa, porque él no era uno. Celestino V era un ermitaño joaquinista. Este ermitaño joaquinista fue elegido por la aclamación de los cardenales, por el cardenalicio, y fue investido como Celestino V. Se llamaba Murió, si no recuerdo mal el apellido. Celestino V intentó pues, llevar a cabo sus ideas de ermitaño joaquinista de pobreza extrema del Vaticano. En el Vaticano era cosa imposible, por supuesto, y pocos meses después, Celestino V decidió vivir y volverse a su ermita a vivir en la pobreza como él quería. El siguiente papa fue Bonifacio VIII, pero Bonifacio VIII tenía miedo que Celestino V se arrepintiera y encarceló a Celestino V. ¿Qué pasó con los joaquinistas? Con los celantes y joaquinitas, que la unión del pensamiento celante con el joaquinitismo pues, dio lugar a los franciscanos espirituales, ¿cómo se llama? Pues que entendieron inmediatamente que la llegada de Celestino V al solo pontificio, una ermita que la pobreza, era el comienzo, porque coincidía con lo que había dicho en las oraciones de la era del Espíritu Santo, y por supuesto Bonifacio VIII, que cogió y lo encarceló, por si acaso se arrepentía, al final Celestino V murió de la cárcel, pues no era otro que el anticristo, identificaron al Papa con el anticristo. Desde luego que imaginaba ocurrir, Bonifacio VIII, pues declaró a todos los espirituales que herejes
fueron perseguidos por la institución. Puede decir que el Papa era anticristo y menos en esta época, y salir del paso sin ningún tipo de problema. Y al final lo que ocurrió es que el movimiento continuó de forma semi-clandestina en los redemptorios celanti, como franciscanos espirituales. Progresivamente fueron dejando atrás la cuestión del anticristo, pero mantuvieron una bandera. Y esa bandera era que la riqueza del Vaticano era el mal asunto. De hecho, son los espirituales los que van a extender esto por distintas órdenes y los que van a crear la base para que personas como Lutero puedan romper la cristiandad en base a una crítica a la riqueza del Vaticano. Bien, a partir de este punto pues surge Ramos Cervantes. Ramos Cervantes surge precisamente de los hereditarios celanti espirituales. Uno de estos hereditarios, en 1368, el beato Paulo VIII Príncipe Foligno, que era celanti, era espiritualista, creyente en el judaísmo y todas estas cosas que he comentado, pues obtuvo permiso a título personal para vivir según la regla y el testamento de San Francisco. La gran batalla de los Cervantes es realmente observar cumplir el testamento, porque ellos entienden que fue el único documento en el que San Francisco fue verdaderamente libre y por tanto la pobreza extrema que prescribe ahí, cosa que además va muy bien con aquello de que la riqueza del Vaticano sea el mal, ¿no? pues es realmente el verdadero franciscanismo. El beato Paulo VIII pues, consigue permiso para vivir la regla según la regla y el testamento de San Francisco sin ninguna pretensión inicial de hacer proselitismo ni nada, pero claro, evidentemente muchísimos otros celanti pues se quisieron unir a él, sus seguidores se multiplicaron, surgió el movimiento, comenzaron a autodenominarse observantes por aquello de observar el testamento y fundaron primero redemptorios y posteriormente abatieron, pero que empiezan a fundar conventos y ya empiezan a juzgar contra los conventuales. Existen dos maneras claras de franciscanismo, la manera conventual, pobreza moderada, la manera observante, pobreza mucho más extrema. Con la Bula de Sacra, en 1446, cuando el Papa, en las comisiones que había, pues concedió vicarios generales, es decir, vicarios del segundo, digamos, el segundo del hermano, es decir, un prelado propio, pero que estaba bajo la autoridad del general Cervantes, y también provinciales, ¿no? Pero claro, el caso es que se multiplicaron muchísimo más los conventuales, en 1517 pues lo superaban ampliamente, y entonces llegamos en un curioso intento por superar o por evitar la ruptura, lo que hizo fue, en realidad entre vos, separar las dos ramas en dos órdenes diferentes. El Papa lo que pensó es que si continuaban las funciones, esto no se iba a poder cambiar nunca. Dejó separar el Papa, a fin de futuro se puede reunir. Ese fue el objetivo de la Bula de Trevos. La Bula de Trevos realmente lo que hizo fue consagrar una separación y la primera ruptura en el marco del franciscanismo. Y todas esas tendencias pues, se van a plasmar en Casa Grande, el clave más importante de los claves de los que voy a ir hablando, ¿no? El convento Casa Grande fue fundado por Fernando III, probablemente antes de 1252, aunque realmente no funda el convento como nosotros lo entendemos. Él lo que hace es fundar la comunidad y darle unas casas que yo sospecho que estarían en la calle Génova, y sospecho que estarían en la calle Génova porque sí sabemos que fundó paralelamente una casa de Clarisa, lo que sería posteriormente con el Catedral, ella se situó en la calle Génova. Y en aquella época, las Clarisas tenían que estar bajo dirección espiritual de los franciscanos, tanto lógico que estuvieran próximos. En cualquier caso, no hay documentos que nos indiquen dónde estaba originariamente la comunidad que fundaría, que formaría Casa Grande en el futuro. Y es Alfonso X, en 1268, el que les dona pues, una casa y una mezquita en la ubicación de la actual Plaza Nueva. Ahí se traslada esa comunidad y a partir de ahí pues, comienzan a actuar sobre estas casas y esta mezquita, dando lugar pues, al convento Casa Grande, que bueno, que aparece en esta imagen muy conocida y que bueno, hemos conocido a través de muchos testimonios espirituales. ¿Qué fue el convento Casa Grande? Fue un convento conventual observante, bueno, fue más cosas realmente, es decir, parece ser
que en principio se funda como convento, planificación como convento conventual, ¿vale? Tiene todas las características de un entorno conventual, en el sentido de que, como vamos a ver, pues tuvo una gran hospedería de India, tuvo un gran centro de estudio, muy importante además, tuvo una serie de cosas que no tienen nada que ver con la mentalidad observante. Pero la comunidad transitó en un momento muy temprano a la rama observante, esto era algo muy común. Es decir, en una misma comunidad, pues llegaba uno, dos integrantes de la misma, y pasaban a otra rama, a otra sensibilidad, y rápidamente, pues, entre los seguidores, entre los demás, y al final transitaba la comunidad completa a otra sensibilidad, digamos, rama de franciscano. Pensamos, o parece ser, que transita en un momento muy temprano a la rama observante, porque en las olas de peste que se producen en Sevilla entre 1364 y 1383, esta comunidad, que en ese momento sí era observante totalmente, pues se produce una mortandad altísima y finalmente fallecen todos. Entonces la curia general aprovecha para repoblar el Casa Grande, mandando una curia nueva, pero de conventual. ¿De acuerdo? Porque el convento estaba pensado para conventual. No obstante, por supuesto, como ustedes imaginan, los conventuales, los observantes se quejaban una y otra vez con Biblia hasta que en 1450, el Papa Pío IV expulsa la comunidad observante, conventual, y le devuelve a los observantes del convento, ¿no? A partir de entonces, pues ya el convento se va a mantener en manos de los observantes. Como he comentado, este convento realmente es tan importante y muy importante a nivel europeo, y de ahí pues digamos, el conflicto entre observantes y conventuales por su posesión. En primer lugar, albergaba la hospedería de India. Como saben ustedes, para pasar a India era necesario tener una licencia que perdiera la flota, o que partiera la flota en cuestión, ¿no? Esto podía llevar bien pues, a cualquier fraile que fuera un grupo de frailes que fueran de misiones a América, era un año de retraso, o incluso dos, ¿no? Obligatoriamente tenían que hospedarse en la hospedería de India. Claro, esto a nivel de proselitismo de las distintas ramas era muy importante, porque quien dominaba el convento Casa Grande dominaba la hospedería de India, y durante un año, un tiempo prolongado, podía actuar a nivel pastoral para convencer a los frailes que iban a América de que se hicieran de su rama, y que por tanto expandieran su rama en América. Y la puerta para expandirse en América era el convento Casa Grande obligatoriamente, porque ningún fraile que fuera de misiones podía pernoctar en otro sitio mientras esperaba que no fuera la hospedería de India del convento Casa Grande. Por otra parte, mantuvo pues, una estrechísima relación con el cabildo municipal, con todo lo que esto conllevaba. Por ejemplo, tenemos noticia de que el convento pues, fue centro de custodia temporal de la acción municipal. Esto lo sabemos porque en 1498 el cabildo reclamaba ante los reyes católicos que había mucha gente en sus particulares que tenían documentación del cabildo municipal y que no la entregaban, y dice textualmente el expediente que no la entregaban, cito, en el arca que para tal fin poseen en el convento de San Francisco. Es decir, en una dependencia del convento de San Francisco se albergaba el arca que guardaba los documentos del cabildo. El cabildo, por otra parte, pues financió, porque pagó con 4.000 el capítulo provincial que se celebró en 1411 en el convento de Casa Grande. Y cuando después, en 1474, se vuelve a celebrar el capítulo provincial en el convento de Casa Grande, vuelve a financiar los capítulos esta vez con 3.000 autoriza en 1437 6 toneles de vino anuales libres de impuestos para el abastecimiento del convento de Casa Grande, y por otra parte, pues para la fiesta de San Francisco, pues bueno, en 1403 ordena que se pregone con trompeta, y en 1404 pues hace las gestiones ante el cabildo, ante el arzobispado, para que el arzobispado ordene que el día de San Francisco todas las cofradías sevillanas acudan al convento de Casa Grande a honrar la fiesta de San Francisco obligatoriamente. En 1406, por ejemplo, pues la fiesta tuvo lugar en la catedral, también con intercesión del cabildo, y finalmente el cabildo consiguió también que en 1436 Juan II decretara
la prohibición de trabajar el día de San Francisco para que los niños acudieran a la fiesta del convento Casa Grande, cosa que parece que se cumplió al menos hasta 1447, unos 15 años aproximadamente. Y como les adelantaron ustedes también, una cuestión importantísima del convento Casa Grande pues era su centro de estudio. Su centro de estudio pudo haber llegado a ser la Universidad de Sevilla, la Universidad de Sevilla, porque realmente en el año 1500, cuando se proyecta, pues los reyes católicos le dan privilegio de estudio general. Es decir, es la primera institución que recibe este privilegio en Sevilla. Por supuesto, detrás de esto pues, estaba Cisneros, que les otorgó además la renta de los franciscanos de Córdoba y Red para poner en marcha estos estudios generales. Pero esto se retrasó porque realmente lo que hizo Cisneros pues, fue darle la renta de otros conventos franciscanos también. Esto lo aportaba mucho y esto se empezó a retrasar. Entonces, el retraso fue tal que en 1505, cuando los reyes católicos decidieron transferir la categoría de estudios generales al Colegio Santa María de Jesús, una historia que había fundado en 1505 por Maese Rodrigo de Santa Ella y que es actualmente la Universidad de Sevilla. Pero al final llegó a un puerto este colegio de convento Casa Grande. Llegó a un puerto porque la nueva Margarita de Castro, la marquesa de Monte, pues decidió convertirse en patrona, dotó al colegio para que pudiera iniciar su actividad con todo lo necesario. Además, dotó 13 becas, 13 estudiantes cuyos gastos financiaba la casa de Ayamonte. Y dio una caracterización porque, según la escritura por la que lo dota, tenía que tomar en todo la forma y la planta de los estudios generales de Salamanca, es decir, de la universidad más antigua del Reino de Castilla y probablemente de la península ibérica, ¿no? El colegio llegó a tener por cátedras de teología, de moral, de filosofía, de hebreo, de árabe y de griego. ¿De acuerdo? Sus catedráticos pues, fueron catedráticos de la Universidad de Sevilla, es decir, la mayor parte de ellos pues, ejercían estas mismas cátedras también en el colegio de Santa María. Por tanto, en realidad, ambas instituciones pues, iban prácticamente de la mano y había un trasvase pues, de personal docente bastante importante. Por tanto, era un centro docente superior pues, de primera instancia en Sevilla. Y finalmente, bueno, pues la relación con la Inquisición también era muy importante. La Inquisición, como saben ustedes, pues fundamentalmente está en manos de emperadores y de dictadores, pero claro, la proximidad de la plaza de San Francisco, donde se hacían los autobuses, pues hacía que los franciscanos fuera los que realmente atendían a los reos en los momentos de la autopsia. De hecho, hay algún caso, algún reo que se refugió en ese convento de San Francisco y entonces después pues, los franciscanos tuvieron hasta conflictos con los dominicos porque pues, no querían saber los reos sagrados y no dejaban que entraran a por el reo en cuestión. Para terminar, por supuesto, fue un importantísimo centro de espiritualidad donde encontramos pues, toda la gama de todas las posibilidades de espiritualidad sevillana que era Sevilla de la época. La nómina de las 27 corporaciones que tienen su allí fue bastante conocida, la que tienen ustedes aquí. Podemos encontrar desde hermandades penitenciales como la nuestra hasta hermandades nacionales, porque ahí o burgaleses, hermandades gremiales, hermandades policiales de otro tipo, como las de Ávila, etc. Incluso una hermandad de orden tercera. Y además, bueno, siempre en estos casos pues, se pone como ilustración, pues, como saben ustedes, la capilla de San Onofre que se entendía de la universidad. Pero este más que ven ustedes aquí, pues es una joyería que se ha hecho una obra, creo que hace el último año, en la Plaza Nueva, y ha aparecido un fragmento que pertenece al hospital que tenía la orden tercera dentro del convento de la Sagrada. Que como vemos, pues también tenía pues, una faceta asistencial de la que nos ha quedado este testimonio, ¿no? Vale. Por otra parte, pues nos encontramos con lo que se denominan reformas nacionales, es decir, las pensiones, no solamente todas las pensiones que he comentado, son pensiones puramente italianas, sino que hay lo que se denomina reformas nacionales, que son todas aquellas ramas que surgen fuera de Italia. Y fueron muy importantes las que surgen en Castilla. La primera
que tuvo presencia en Sevilla fueron los franciscanos recoletos, que surgen en Castilla, en el siglo XV, aunque tienen fama de ser una orden francesa, se entiende como orden francesa, porque el primer convento, el proceso para esta orden, se fundó incluso en 1570, aunque el movimiento es originario de Castilla. Los recoletos eran comunidades de frailes observantes que lo que aspiraban era hacer una vida en convento, pero exclusivamente contemplativa. Y cuando decimos exclusivamente contemplativa, no tenían que tener contacto, ningún contacto con el mundo exterior y ningún contacto con ningún fraile que tuviera contacto con el mundo exterior. La radicalidad del aislamiento, ellos quieren una clausura del estilo de las monjas de clausura tradicional. Por tanto, demandaban pues, espacios sin ningún tipo de contacto, ¿no? Primero forman un territorio y después pues, hubo momentos que las comunidades enteras transitaron a la recolección. Entonces se convertían en casas de recolección que eran de una clausura absoluta, ¿no? En principio ellos no pretendían separarse de la observancia, que es donde surge esto, pero la observancia no tuvo tampoco muchos problemas, pero Clemente VIII decidió que era una rama muy diferente y entonces con la bula del Quinto Novio, en 1601, pues le concedió comisario general sometido a autoridad observante, con lo cual lo convierte en una rama. Además de esto, durante toda la época que nos ocupa, ellos funcionan como una rama con casas aparte, ¿no? En Sevilla estuvieron en el convento de Santa María del Valle, un convento que pasa por varias fases, se construye en 1403 para una comunidad religiosa dominica, que fue disuelto en 1507 sin que se cumpliera las circunstancias. Después el convento parece que es adquirido en 1539 por una comunidad de terciarios regulares, que son sacerdotes de la orden tercera que han hecho que han dado el salto, luego lo explicaré, y se han hecho crédito, han hecho votos. En 1917 lo encontramos como casa de recolección. ¿Qué es lo que pasó? Hubo otra enajenación, esto es muy probable, lo más probable es que estos terciarios, luego toda la comunidad transitara hacia la recolección, buscando pues, una vida pues, más contemplativa, ¿no? A partir de 1567, el convento de Valle pues, se requiere como casa de recolección durante prácticamente pues, toda la edad moderna. Otra reforma de tremenda importancia pues, fueron que se denominaron los franciscanos descalzos, que son las reformas netamente castellanas, netamente españolas. Si queremos, realmente las reformas son muchas reformas que se van concatenando porque los descalzos fueron muy perseguidos por los observantes que estimaron que era un intento de ruptura de su orden y un intento prácticamente de convertirla, ¿no? Bueno, los franciscanos, los descalzos, básicamente, la reforma surge con Pedro de Rece, en torno a 1376, y bueno, es realmente una unión de frailes castellanos que tenían ideas oportunistas y espiritualistas, las que he comentado antes, y que llevan a cabo pues, una serie de reformas, la Biblia Crecera, de Juan de la Puebla, Juan de Guadalupe, Juan Pascual y finalmente la de San Pedro de Alcántara, con los alcantarinos, que era más conocida, que se van sucediendo porque cada vez que se produce una reforma, pues los observantes acuden ante la Santa Sede y la neutralizan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues otros frailes llevan a cabo otra reforma y todos los miembros de la reforma anterior transitan a la siguiente porque no quieren seguir viviendo la vida observante, quieren vivir una vida mucho más radical. Es un franciscanismo profundamente radical. San Pedro de Alcántara especialmente mira hacia el propósito vital, ese propósito vital vacío, y le da contenido. Le da contenido hasta el punto de que imita totalmente lo que él cree, como él cree que es el hábito de San Francisco, tal como le gusta de la imagen, hasta el último remiendo, hasta el último desgaste y hasta mucho, etc. Prohíbe la carne, órdenes de descalzo, unas penitencias físicas y de todo tipo, absolutamente tremendas. Todos los especialistas coinciden en que finalmente los alcantarinos pues, van a llegar a un nivel incluso de pobreza extrema que va mucho más allá de lo que fue ahí el propio San Francisco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre eran tan radicales y no pidieron finalmente los observantes con ellos? Porque fueron
Catedral Cisneros, que entre otras cosas, antes de ser confesor de la Iglesia Católica, había sido boda de paz, había pertenecido a una de estas reformas, ¿no? Cisneros tenía una idea, y la idea de Cisneros quería un franciscanismo netamente castellano, que además fuera para franciscanos según las ideas que tenía Cisneros, y lo consideraba una cuestión tanto religiosa como política, una forma de organizar América utilizando una orden verdaderamente pobre y verdaderamente pues, abnegada. Y de hecho, como vamos a ver a continuación, incluso intentó crear su contraparte femenina. Cisneros va a ser el único que aprovecha pues, una decisión en la parte femenina, que como vamos a ver, las raíces son mucho más estables, ¿no? Finalmente, cuando llegó el primero, por 1561, articula su provincia, y en 1528 incluso se convierten en una rama independiente. En Sevilla estuvieron presentes en el convento de San Diego de Alcalá, que se encontraba situado a la glorieta de San Diego, allí junto al Duque de Vega, un convento del que tristemente bueno, apenas tenemos testimonio, esta imagen de claustro que pertenece al laboratorio de arte de la Universidad de Sevilla. Además, que no tenemos la fecha, debe ser poco antes de que fuera demolido. El convento se fundó en 1580 por el patronato además del ayuntamiento, evidente que lo pagó todo, evidentemente detrás estaba la mano de Cisneros, por supuesto, y la movida que impulsó, que se va a mantener pues, hasta el siglo XVII prácticamente, hasta el valimiento del Duque de Lerma, y a partir de 1620 pues, fue la cabeza de la provincia de San Diego, es decir, fue el convento municipal de toda la orden y de toda la rama. La comunidad lo abandonó en 1784, porque bueno, sufrió unos daños bastante importantes con una criada, y como había sido expulsado los jesuitas, la comunidad pidió el colegio de los jesuitas de San Luis, se les concedió, trasladaron allí el convento de hoy, un estado de semi-abandono, hasta que finalmente en 1893 fue ordenó su comisión para hacer el principio de una sola letra, y posteriormente pues, la articulación de edificios como conocemos allí, el teatro, la contienda y en cuanto a la segunda orden, la orden de la Iglesia, pues bueno, en teoría tiene su origen, según las crónicas, en la República Pacífica, de San Francisco, para intentar pues, pedir consejo para que guíe el carisma franciscano desde su condición, ¿no? San Francisco al principio que ellos fueron traídos a un convento benedictino, después de cortar el pelo y todo esto, y en principio lo ocurrió con algunos consejos, pero claro, empezaron a tener cada vez más seguidores, ¿no? Empezó a aumentar el grupo que vivía en ese convento. Hasta que finalmente en 1919 Santa Clara pues escribe su propia regla, parece con el asesoramiento de San Francisco, por lo que se convierte en la primera mujer que escribe una regla monástica que además es aprobada por el pontífice. Este nombre corresponde a Santa Clara. Sin embargo, la regla de Santa Clara pues, no se tomó mucho tiempo, precisamente pues, por la problemática, una problemática que surge en torno a todo esto, que es la dirección espiritual de la clarisa. Santa Clara puso en su orden muy claramente lo que yo había comentado antes. Las clarisas tienen que ser guiadas espiritualmente por un sacerdote que sea franciscano. Sin embargo, esto empezaba a ver el tirón que podía tener el franciscanismo en la Italia y en Europa de esa época. Por tanto, se producen varias reformas entre 1247 y 1263 que son muy direcciones, en las cuales pues, en una reforma se considera que puede cualquier sacerdote dirigirse directo espiritual de la clarisa, y en otra pues va hacia atrás, sería hacia los franciscanos normalmente observantes. Finalmente, en 1263, Alejandro IV funda la cuestión con una regla que dice que las clarisas podrán elegir ellas mismas por quien será su capellán o vigilado, suma su director espiritual. Como consecuencia además de las limitaciones que tiene la mujer, evidentemente, en el marco eclesiástico, pues al no poder ejercer la responsabilidad, pues no puede haber una estructura orgánica, no puede haber una figura sentovicia, no puede haber pregado, no puede haber nada como había la masculina. Simplemente hay monasterios que tienen una abadesa, que es la autoridad de cara a la comunidad, de cara interna,
y todas las comunidades son independientes entre sí, lo que hacen es que guardan una misma regla, ¿no? Vamos a ver. Ahora, en Sevilla, pues estuvieron presentes en varios entidades, ¿no? En primer lugar, por supuesto, el convento de Santa Clara, comunidad original pues, establecida por Fernando III, como ya les he comentado antes, en unas casas en la calle Génova, que está documentado, y que de la misma manera que pasa con el convento de Casa Grande, en este caso Sancho IV, en 1289, pues le cede el palacio de su tío, Infante Don Fadrique, y allí se traslada a la comunidad, y a partir de entonces empiezan a actuar sobre el edificio de manera que al final de ese palacio medieval, lo único que nos queda es la famosa torre de Don Fadrique, que está recogida dentro del propio espacio conventual, que es bastante bien conocido. El convento está activo hace pocos años, actualmente creo que es propiedad del ayuntamiento y funciona como algún tipo de espacio cultural. En segundo lugar, el convento de Santa Inés, que como saben ustedes, fue fundado por doña María Coronel en 1374. La María Coronel era una familia que tenía, como vamos a ver, una relación con el franciscanismo que iba mucho más atrás de toda la historia, toda la leyenda con Pedro I y todo esto, ¿no? La construcción, pues, comenzó, se establece sobre el palacio familiar también, tras el viuda, tras la muerte de su marido, y la construcción finaliza en 1376, que es el momento en que podemos decir que el convento pues, se pone más acomodado de ustedes, pues, está activo contra una comunidad actualmente. Y finalmente, el convento de Santa María de Jesús. El convento de Santa María de Jesús que fue fundado por el conde de Herbert con el apoyo del cardenal Cisneros, con Herbert que era el del resto de Portugal, y su mujer Felipa de Leo, de 1428-1502 aproximadamente, y que bueno, que actualmente pues, cuenta también con una comunidad. Y como les comentaba anteriormente, pues sí que se produjo una decisión que además tuvo presencia en Sevilla de la finalista, o una rama, mejor dicho, que son las concepcionistas franciscanas. Las concepcionistas franciscanas son una orden fundada en 1984 por Santa María de Silva, que en principio de la Cisterciense. Santa María de Silva era dama de compañía de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal era la madre de Isabel la Católica. No estoy muy claro lo que pasa allí, porque hay mucha leyenda. Parece ser que Isabel de Portugal pues, tiene algo contra Beatriz de Silva. Dice la leyenda que su belleza y demás. Y la expulsa o ella huye de la corte, y con el apoyo de su hija, que se Isabel la Católica, por 1489 consigue que Inocencio VIII apruebe la fundación de esta nueva orden, ¿no? A la que se le asigna la regla cisterciense, porque realmente, como vamos a ver, el que decirlo, aunque pretendía era una orden de monjas nobles, no una orden franciscana. Eso vamos a ver que después se produce el cambio, como siempre, por culpa del confesor, ¿no? Que es franciscano, evidentemente. Entonces, pues se le da al principio la regla cisterciense. Santa Beatriz vivió entre las monjas, pero nunca profesó. Hasta profesora de título mortis, evidentemente, y tuvo un confesor franciscano que era Fray Juan de Tolosa. El Fray Juan de Tolosa, durante aquellos años, pues es que la va convenciendo, confesión tras confesión, realmente lo que necesita la orden que ella fundaba, pues es el carisma franciscano. De hecho, al final consigue, como he dicho, que el artículo mortis por Santa Isabel profese como monja concepcionista, y posteriormente pues el cardenal Cisneros también hizo trabajo, porque consideró pues, que esta orden era la contraparte más idónea para los franciscanos descalzos que él estaba apoyando, esa rama, esa serie de reformas que hemos visto, ¿no? Por tanto, consigue con la bula suprema de providencia, pues, el Papa la ponga bajo la regla de las pluralistas, ¿no? Y posteriormente, en 1513, por la bula al Estado Próspero, pues quedan reconocidas como orden autónoma, por tanto con la regla pluralista, pero con carisma franciscano, pero con este origen. De hecho, en Sevilla está presente el convento de Santa María del Socorro,
que bueno, con su fundación, la característica de su fundación, pues ya nos hace notar que realmente lo que viene a una orden de monjas nobles, no franciscanismo y pobreza, ¿no? Porque el convento fue fundado por Juana de Ayala en 1522, pertenecía a la nobleza sevillana, y además determinó que la comunidad no podía exceder de 20 monjas como máximo y que todas ellas eran de linaje noble. Entonces, evidentemente, ni querían estar hacinadas, ni querían entrar a nadie que no perteneciera a su mismo estatus social. Lo que ocurre es que bueno, la interferencia de Juan de Tolosa y de Cisneros posteriormente pues, termina dándole un carisma franciscano y asociándolo, convirtiéndolo en una rama de las monjas muralisas. Y para terminar, pues tendríamos que hablar de la tercera orden, la orden tercera, que bueno, tuvo una presencia desde el punto de vista bastante importante en Sevilla, bastante desconocida, que había estudiado y encontrado mucho de esto, ¿no? Bueno, la orden tercera, en principio, como ya he comentado, va orientada a fines que buscan vivir con una vida de penitencia, cuando el carisma franciscano, pero que tienen una serie pues, de compromisos, normalmente el matrimonio de la familia, que les impiden ser eclesiásticos, ¿no? En teoría, según las crónicas, pues San Francisco les otorgó un documento, la primera carta a todos los fieles, tratando 221, que sería Protopelia de Orden. Aquí vemos la imagen, una representación del momento en el que San Francisco pues, entrega esta representación siempre aparece igual. San Francisco rodeado de muchos seguidores y a uno de los que está rodeado y entrega un documento. Ese documento, en teoría, sería esa primera carta a todos los fieles, donde San Francisco tendría las líneas maestras de todo derecho de funcionar. Y ven ustedes dos personajes reales que aparecen siempre franqueando la escena, ¿vale? Son San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría, que hay constancia documental que fueron terciarios, ¿de acuerdo? Los terciarios los consideran como una especie de patronos fundadores de reyes de su orden y por tanto siempre aparecen en estas representaciones. Siempre o casi siempre, porque en las representaciones sevillanas no aparece exactamente lo mismo. San Luis es convertido, al quitar el cetro con una espada, en San Fernando, porque de San Fernando se sospecha, aunque no hay prueba documental, que era terciario. Por supuesto, los terciarios sevillanos lo creen a discutir, que San Fernando era terciario seguro, y bueno, quitan evidentemente a San Luis Rey de Francia. En todos los relatos que encuentran ustedes de los terciarios, porque en Sevilla van a encontrar a San Fernando allí como buen terciario. Que lo que es para ellos, ¿no? Los terciarios nos portan un hábito, mejor dicho, dos hábitos, tienen dos hábitos propios, el hábito pequeño y el hábito grande. El hábito pequeño consiste meramente en un escapulario y un cordón franciscano que el terciario tiene que llevar oculto, ¿de acuerdo? En su día a día. Claro, esto es lo que favorece que pongamos adjudicar bien carácter terciario a San Fernando y a quien sea, evidentemente, ¿no? Porque claro, quién sabe si va a haber hábito debajo, puede ser, de sus ropas reales o de lo que fuera, el hábito pequeño. Y el hábito grande, que es el hábito franciscano, que los terciarios se ponen en sus cultos, ¿de acuerdo? Como una especie pues, de ropa de gala, ¿no? De seria y de respeto. Claro, los terciarios, evidentemente, pues, fueron presencia en Sevilla pues, desde un momento muy temprano, pero son un grupo que en la Edad Media pues, levanta bastante sospechas. El primer documento que tenemos que nos enseña en Sevilla data en 1371 y los llama Beninos, ¿vale? Pero Benino, pues Benino era casi sinónimo de hereje, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente los primeros terciarios pues, eran personas que vivían un carisma franciscano, pero en el marco de la sociedad sevillana, sin ningún tipo de control espiritual, muchos de ellos se iban al dormitorio, entonces eso se consideraba para la eclesiástica, eso tenía muchas posibilidades de generar energía, como eso le pasó con los banditas, ¿no? Por tanto se les llama así. Sin embargo, algunos especialistas como Sánchez Herrero y demás, evidentemente que no se puede cuestionar su conocimiento de la fe de la Edad Media, pues han demostrado fundamentalmente que estos delitos, cuando se refiere a los documentos sevillanos, pues son realmente terciarios franciscanos. También despertaban la sospecha de autoridad civil, y esto lo constatamos en las actas de las Cortes de Soria en 1380,
en las que se puede relieve es que hay muchísima gente que cuando llega el padrón fiscal, pues dice que ellos no pagan su terciario. Tiene manera de controlarlo, porque el terciario no puede que tenga oculto. Y esto no tiene registro, no es una obra muy desarticulada, ¿no? Pero ocurre, si uno es terciario y ha hecho voto, uno es eclesiástico. Y el eclesiástico tiene el privilegio de no pagar impuestos. Por tanto, se presenta esta queja. Claro, esta época tiene que tener usted en cuenta que los impuestos funcionan de una forma muy diferente. Hay un repartimiento. Y el monarca o el cabildo tiene que sacar X maravillas. Si hay muchos que no pagan, pues cabe pagar más internacional. Entonces, al final, los procuradores y cortes se terminan evidentemente quejando, ¿no? Testimonio más concreto, en 1416, una tal Leonor estúpida, probablemente relacionada con Fúñiga, apodada La Buena, según las fuentes documentales, pues esta mujer, tras no cumplir su matrimonio que su familia había concertado, pues decide hacerse terciaria franciscana y de hecho, al fallecer, pues fue enterrada en la capilla mayor del convento Casagrande, porque los terciarios tienen el privilegio de enterramiento de los conventos franciscanos, si así lo desean, ¿de acuerdo? Aunque sean mujeres, evidentemente. En 1417, tenemos varios casos, ¿no? Tenemos que seguir su presencia aquí, caso a caso, ¿no? Por el caso de Juan Sánchez, la viuda de Alonso Sánchez y madre de Fray Juan Santos, que era además maestro de teología en el colegio del convento Casa Grande, pues donó 2 paredes de casa y junto a otras terciarias, pues decía que ella hace el servicio de la iglesia del convento. Por tanto, es evidente que había un grupo, al menos de terciarias femeninas, que estaban vinculadas ya en esa época al convento Casa Grande y hacían una serie de servicios y de cultos, probablemente de la iglesia, ¿no? Porque estaban obligados a sus cultos también. En 1429 tenemos el caso de Constanza González, que la conocemos mucho más. En 1433, Catalina Alonso, la Virgen del Salvador, Juan Rodríguez, la Virgen de Santa Catalina. Y parece que el tema de hacerse pasar por terciario, de esa impostura, para no pagar impuestos, porque no cumplir, porque en 1437 Juan II dio una real prohibición por la cual decretó que todos los vecinos que se le quedaran terciarios debían de pagar igualmente como su reino, evidentemente, y además que se levantara acta en el padrón de esto para después entregar las investigaciones pertinentes si era necesario, ¿no? Gracias a esto, pues tenemos algunas entradas pocas, curiosas, ¿no? Que vemos cómo se identificaban. Por ejemplo, en la variación de San Miguel, 444, nos encontramos a un tal Juan Martínez que dice, cito textualmente, que beato, dice que es fraile de la tercera regla y es pobre y no ha por qué pagar, ¿no? Evidentemente, es decir, la gente sigue resistiendo. En 1480, un testamento, una tal de Juan Rodríguez, que se declara freila del convento Casa Grande de San Francisco. Eso no puede ser, evidentemente no hay opción que se trate de una terciaria, este grupo de terciarias que estaba en torno al convento, ¿no? Pero la cuestión no está en la cuestión de Juan II, sino que estudiaron a alguien de más postín, y es Fernández, terciaria, fue amigo de los reyes católicos y se dejó de que debido a la cédula de Juan II, pues ella no respetaba los mismos privilegios y que ella había hecho voto y era tan monja como cualquier otro. Y los reyes católicos pues decretaron a su favor, es decir, que tomó y tiene el hábito de la tercera regla de San Francisco y que es tan monja, que se respete los privilegios de todas las demás monjas de la ciudad de Sevilla. Con lo cual, a partir de 1480, al menos la parte femenina de la orden tercera en Sevilla, pues se ve de nuevo libre para un impuesto dentro del privilegio eclesiástico que estaba más o menos generalizado. Más casos, en 500, pues Juana de Leiva, hija de Alonso Ortiz y de Mencia de Zúñiga, pues era terciaria franciscana y además esta Juana de Leiva era sobrina nieta de aquella con la que yo empezaba, el Lord de Zúñiga, la abuela. Con lo cual vemos que en el seno familiar se va transmitiendo el carisma franciscano en caso de los terciarios. Claro, los terciarios no se comportan de una forma muy diferente a una hermandad con el nivel de cualquier tipo, donde realmente pues, la familia, la cura, los cultos, no sé, los niños de pues, se van educando, se caminan y normalmente pues, profesan en la tercera. Yo en un caso, ¿no? También se produjo casos muchas veces
en la parte femenina, terciarias que vivieron en el emparedamiento, que decidían dar un paso más y vivieron en el emparedamiento. 1506, por ejemplo, emparedado de la Virgen de San Miguel, pues tenemos a la terciaria de Santa María, Leonor de los Ángeles y Constanza de San Francisco. Además, ellas ese año solicitaron, hicieron también, para necesitar a la Orden de Clarisa y más allá, y solicitaron un breve pontificio para fundar un convento de Clarisa en Utrera bajo la vocación de Nuestra Señora de la Antigua. Esta iniciativa, además, tuvo patrono desde 1505 a Alfonso Álvarez Chamorro, concluyó con éxito, al final el parlamento se cerró y se convirtieron pues, en una comunidad, un caso más de estos tránsitos que se producían. En la primera mitad del siglo XVI, por consta además que los terciarios familiares, pues ya habían formado, claro, toda esta libertad, pues convento se empezó a recortar y se empezó a determinar que los terciarios tenían que agruparse en una hermandad, obligatoriamente, no podían estar aislados para evitar pues, todas las imposturas, para poder ir espiritualmente, etc. ¿no? Entonces, ya en el 16, cuando encontramos a esa hermandad, de la Orden Tercera, el convento Casa Grande, que además forma pues, este hospital que les he comentado. Me parece ser que tiene como titular a una Virgen del Patrocinio que se encuentra actualmente en el convento San Buenaventura. Claro, la cosa no quedó aquí, sino que además surgió una rama adicional, porque ¿qué pasaba con aquellos terciarios seglares que siendo ya, habiendo promulgado sus votos, pues por algún motivo se veían libres de su compromiso familiar matrimonial y decidían ir más allá, ¿no? Esto va a dar lugar a la Orden Tercera regular, que realmente pues, no es fundada por San Francisco propiamente, sino que se extiende en una rama de los terciarios seglares. Claro, lo que ocurría con estas personas es que, ellos hacían votos de pobreza y aspiraron obediente a los mismos. Podía ser cualquier religioso, pero no estaban reconocidos, estaban desarticulados, estaban integrales, no tenían una regla propia, y al no tener regla, pues terminaban siendo asimilados a los seglares que se retiraban de los territorios, cuando realmente pues, ellos tenían pues, una posición de compromiso eclesiástico mucho más y religioso más importante, ¿no? De hecho, fue consciente el Papa Tito IV, ante el cuerno, que decretó que sus votos eran tan válidos como el de los demás religiosos regulares, por tanto, debían ser considerados igual que una orden regular. Y finalmente, ellos empezaron a buscar la posibilidad de tener una regla propia que no fuera la de la tercera orden, a pensar, a seguridad, se quedaba, por decirlo así, pequeña, y en 1521, cuando nace verdaderamente la orden tercera regular, cuando León X pues les da una regla propia a ellos y a su carisma por la regula interceder. Los terciarios, tanto seglares como regulares, tuvieron pues, varios lugares en Sevilla, aparte de todos los terciarios que a título personal he ido citando, ¿no? En primer lugar, la que se denominaba en principio ermita de San Blas, de la que solamente nos queda la calle San Blas como recordatorio. Esta ermita inicialmente fue un retiro de terciaria y además fue fundado, ya se lo comentaba antes, que venía detrás, por los ascendientes de Doña María Coronel, por tanto la vinculación de la familia Coronel con el franciscanismo va mucho más atrás de la familia Coronel. Fue fundada por sus ascendientes, como digo, y es verdaderamente el lugar donde Doña María de Coronel se retira cuando enviuda, antes de fundar el convento de Santa Inés, antes de profesar como Clarisa. Se retiró al emparedamiento del de San Blas. De hecho, este dormitorio de San Blas siguió activo al menos hasta 1485 de la misma forma, porque ese año nos consta documentalmente que tomó posesión del mismo la terciaria franciscana de Leonor Díaz. Y en 1491, los ayuntamientos además refrendan una sentencia por la que se le ratifica a la comunidad que vivía allí pues la posesión de unas casas y unas huertas, pero además esa sentencia lo califica ya como convento. Es decir, probablemente la comunidad que vivía en ese territorio, que la terciaria, transitaron, y profesaron y se hicieron realistas, ¿no? Y por tanto hubo un convento de San Blas, en el entorno de la calle San Blas actual,
en Sevilla. Finalmente la comunidad después se fusionó con la de Santa Inés. Parece ser que fueron Santa Inés, pues, que el sitio convento que prevaleció, y el antiguo convento de San Blas pasaría a ser parte de los bienes muebles del convento de Santa Inés, que bueno, lo arrendaría, regeneraría, daría ascenso, lo que fuera, y al final se termina perdiendo pues, su rastro como establecimiento conventual. Otro clave pues, fue Santa María de la Escuela. Santa María de la Escuela, que evidentemente, cuando fue terciario no se llamaba Cartuja, por supuesto. Se conocía como Santa María de la Cueva porque era una ermita que había allí y había cuevas que excavaban los alfareros de Triana para sacar la arcilla de la isla, que era al parecer mejor, ¿no? En la ermita de Santa María de la Cueva está constatada una cantidad estable de terciario masculino de 1.395-1.400 al menos. Serían de venir de atrás probablemente porque la idea es una actividad muy numerosa. Y esto lo digo porque el arzobispo Gonzalo Medina, cuando decide fundar la monasterio de Cartuja allí, pues lo que hace es permutarle la isla por otro emplazamiento, la mina por otro emplazamiento. Y son tantos que le tienen que dar dos emplazamientos. Uno, la parroquia de San Juan de Alfarache, y dos, la ermita de Moralmina en Burgos, y fueron suficientes terciarios como para poblar los establecimientos que además se mantienen funcionando durante prácticamente toda la Edad Media. Y por último, quizás es un poco menos conocido, el emparedamiento de Santa Isabel, que se encontraba en la parroquia de San Juan de la Palma. He puesto una imagen de la esquina de San Juan de la Palma, no sabéis el emplazamiento exacto. Este emparedamiento se inicia con el emparedamiento de los de Lota Rivera, al menos desde 1474, y lo que ocurrió en este caso pues, fue que en 1511 las unidades parejas terciarias pues, se someten a los binarios y transitan a la regla concepcionista, es decir, a la regla que fundó pues, Santa Beatriz de Siena. Y con esto pues, concluyo mi intervención con los distintos pues, cariños, sensibilidad y establecimientos franciscanos que hubo en Sevilla, como pueden ver ustedes, pues, prácticamente todas, durante los siglos XV y XVI. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una breve pregunta. La reglita de Córdoba, ¿La reglita de Córdoba. Vamos a ver, la totalidad de los establecimientos, la mayor parte de los establecimientos helenísticos entre los siglos XIV, XIII, XIV, XV, están vinculados a terciarios aliados, porque era, digamos, vamos a ver, es el carisma que más se adapta en ese momento a vivir en una casa característica, como entonces, normalmente la mayor parte de ellos pues, son, y normalmente en un sitio donde se sigue cumpliendo el espiritualismo, todo lo que eso conlleva. Hubo mucho espiritualismo en Andalucía. Sí, yo quería saber los capuchinos, ¿a cuál de las ramas que mencionado? Los capuchinos no los he mencionado, porque los capuchinos son una orden que no penetran ya en España hasta el siglo XVII. Entran en Andalucía en 1613 concretamente, precisamente porque la corona de Carlos V y Felipe II, la que han fundado en Italia anteriormente, son una excepción de los observantes, pero ni Carlos V ni Felipe II permiten que se funden un convento en la monarquía de España, lo bloquean. Y lo bloquean porque son partidarios de la política de Cisneros. Hasta el Duque de Lerma hay un apoyo total a los descalzos castellanos. Se considera que si vienen los capuchinos, que son italianos, pues lo que van a hacer, como de hecho ocurrió, pues es suplantar en muchos sitios a los descalzos castellanos y evidentemente se considera que en última instancia son una orden extranjera que, bueno, tiene fidelidad a un general en Roma. Interesa mucho más un general descalzo castellano que tenga
su sede aquí en Sevilla, en el convento de Sevilla. Esto es mucho mejor para la idea de matrimonio de la iglesia que era una que hispánica en el siglo XVII. Entonces, hasta 1613 que consiguen el favor del duque de Lerma y les da permiso para fundar convento Antequera, no consiguen entrar en Andalucía los católicos. Yo quiero felicitarme por la magnífica conferencia que impartió. Me gustaría hacerle dos preguntas muy concretas. Sí. Al principio de su intervención habló de las misiones franciscanas en Al-Ándalus y en el norte de África, en la primera mitad del siglo XIII. Hasta donde sabemos, con la llegada de los almorávides y los almohades, que eran imperios más fanáticos, más intransigentes, las comunidades mozárabes que tenemos en Al-Ándalus, si no desaparecieron, quedaron muy hermanas. De hecho, el último obispo mozárabe, el último en Sevilla, fue cruzado por los almohades a su llegada, en 1747. Entonces, la pregunta es, en esas misiones franciscanas a Al-Ándalus, las fuentes que dicen al respecto, ¿a qué tipo de comunidades mozárabes se dirigían? El problema es que todas las fuentes que tenemos son las crónicas de la vida de San Francisco, que toman por centro a San Francisco y la idea de San Francisco. Para que nos hagamos una idea de San Francisco, hizo una peregrinación y se fue a hablar con el sultán de Egipto, pensando, convencido de que iba a conseguir nada más extranjero que convertir al sultán de Egipto y cristianizar Egipto él solito. Eso nos da una idea de lo que era San Francisco. O sea, una cosa es que tuviera pues, carisma y la suerte de fundar en Italia en así el movimiento que fundó. Otra cosa es que siempre tuviera éxito. A veces que aquello de que, bueno, como los días del campo, vamos a ver, que las cosas son demasiado difíciles como para que se puedan llevar a cabo. Claro, pero nos damos cuenta cómo, pues, primero, está San Francisco un día y les pide a Fray Zacarías y a sus compañeros, a los que ha enviado a predicar a los infieles, no sé qué infiernos, no es la palabra que digo, no recuerdo la palabra, que están en España, están en Andalucía, y ahí nos quedamos. ¿Vale? Y después, posteriormente, ya la segunda vez, por lo menos tiene el detalle de hacernos una mención un poquito más, un poco mejor, mencionando el nombre Gabriel del Fraile, por lo cual sí sé que hay que han intentado investigaciones a partir de ahí, pero realmente, hasta donde yo sé, el conocimiento que tenemos es un poco más. En fin, debieron porque es lo que se extrae de los pocos textos que tenemos. Pero a partir de que podamos saber cómo fue apellido, a quién predicado, a quién era el objetivo, eso quisiera saber yo. Bien, y la segunda pregunta es cuando ha hablado del monopolio que tenía la hospedería de India, ¿no? En la Casa de San Francisco de Sevilla. Claro, se ha referido al siglo XVI. Yo leí, creo que fue a Jesús Palomero, que decía que Sevilla, en el siglo XVII ya, era la ciudad de España con más conventos, 73 conventos. Dice, entre otras cosas porque los frailes que venían de distintas órdenes a Sevilla para marcar a Indias, cada orden, digamos, levantó un convento a fin de alojar a los suyos antes de embarcar. Entonces, eso no pasa con el... No. Los que tienen la obligación de quedarse en el Casa Grande son los franciscanos. Los dominicos tienen el suyo, los capuchinos, o para ir al revés, lo establecieron en Cádiz. Y dijeron que el convento de los capuchinos de Cádiz era lo que ellos llamaban la prefectura de India. Entonces, pues, todo capuchino que iba a predicar, los capuchinos andaluces predicaban Guinea Sierra Leona, Llano de Caracas y Alto León. Cualquiera que iba a esas misiones tenía que pasar obligatoriamente por el convento de Cádiz, donde además los capuchinos en su caso, ¿no? Pues, en vez de hacer una hospedería, montaron un colegio de misioneros, donde se ve claramente que además la intención de adoctrinamiento final es mucho más patente de lo que se ve en una hospedería, ¿no? Los dominicos siguieron su camino, los hicieron el suyo, incluso todas las órdenes que mencionaron, jesuitas, etc. Cada uno no tenía ninguna capacidad para obligar a alguien de otra orden a que